un hombre rico encontró a una niña perdida en el bosque y la llevó a la casa de su madre, quien tiene una discapacidad. Cuando regresó a casa y entró sin tocar la puerta, quedó impactado por la escena que vio. Carlos Harris estaba conduciendo de regreso a casa, exhausto después de otro día desafiante en la oficina como líder de la empresa que su padre le había dejado, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A pesar del cansancio, su mente no se detenía, siempre pensando en el próximo paso para la empresa. Carlos era conocido por su dedicación y profesionalismo. Pero fuera del trabajo, era un hombre muy reservado. Al estacionar su auto en el garaje de su gran casa, dejó escapar un suspiro junto con la soledad que sentía en esa gran casa silenciosa. La única persona con la que tenía una verdadera conexión era su madre, Sandra, pero su salud había estado deteriorándose rápidamente debido al Alzheimer avanzado. Entró a la casa, dejando atrás la luz del día que comenzaba a desvanecerse. María, ya estoy en casa, anunció Carlos, sin esperar ver a la ama de llaves a esa hora. Normalmente, ella ya se habría ido, pero por alguna razón, María seguía allí. Señor Carlos, estaba esperando para hablar con usted sobre la señora Sandra, dijo María con un tono preocupado. Él suspiró, sabiendo que las conversaciones sobre su madre nunca eran fáciles. ¿Cómo está hoy, María?, preguntó temiendo la respuesta. Igual, señor. Pero preguntó por usted varias veces hoy. Creo que sería bueno que pasara algo de tiempo con ella, aunque no lo recuerde, sugirió María. Carlos asintió, sintiendo una punzada de culpa por no pasar tanto tiempo con su madre como le gustaría. La veré ahora, dijo, dirigiéndose a la habitación de Sandra. Al entrar, vio a su madre mirando por la ventana con una mirada distante, sentada en su sillón. Mamá, soy yo, Carlos dijo suavemente, tratando de ocultar el dolor al ver su condición. Sandra giró la cabeza lentamente, su mirada confundida por un momento antes de que un breve reconocimiento iluminara sus ojos. Carlos murmuró, su voz débil pero llena de cariño. Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó, tomando su mano. La conversación fue corta y, en su mayoría, confusa. Pero para Carlos, esos momentos eran preciosos, un doloroso recordatorio de cómo solían ser las cosas. Al salir de la habitación de su madre, Carlos sintió el peso de la soledad aún más fuerte. La gran casa se sentía más como un eco de recuerdos que como un hogar. Sentado en el sofá de su habitación, reflexionó sobre su vida. A pesar de todo el éxito profesional, sentía una tremenda falta de conexión verdadera con alguien. No podía evitar preguntarse si eso era todo en su vida, trabajar y cuidar de su madre. Quería más, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Esa noche, después de una cena solitaria en el vasto comedor, Carlos decidió dar un paseo por el bosque que rodeaba la propiedad. La mansión, con sus muchas habitaciones y pasillos vacíos, parecía encarcelarlo en sus propios pensamientos y soledad. El bosque, por otro lado, ofrecía un refugio, un lugar donde podía respirar y liberarse de las cargas que llevaba. Con un abrigo puesto, salió al bosque. El aire fresco lo calmó de inmediato, los sonidos de la naturaleza reemplazaban el silencio opresivo de la mansión. Caminando sin rumbo, Carlos dejó que sus pensamientos vagaran. Reflexionaba sobre su vida, la enfermedad de su madre y la soledad que lo consumía. A pesar de todo, este momento de paz era algo que anhelaba. Mientras caminaba por el sendero, la luz de la luna guiaba sus pasos entre los árboles, el sonido de las hojas bajo sus pies y el ocasional canto de un ave nocturna eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Carlos se preguntaba sobre la simplicidad de la naturaleza y cómo, a pesar de ser el dueño de una empresa exitosa, deseaba algo tan básico como compañía y comprensión. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido tenue. Se detuvo, tratando de identificar su origen. Sonaba como un sollozo. Bajo y contenido, Carlos siguió el sonido hasta que encontró una pequeña figura acurrucada bajo un árbol. Era una niña, una pequeña que lloraba sola en la oscuridad del bosque. Con cautela, se acercó. Hola, ¿estás bien? ¿Por qué estás aquí sola? Su voz era suave, tratando de no asustar a la niña. La pequeña levantó la mirada, sorprendida y un poco desconfiada. Estoy perdida, dijo, con la voz ahogada por las lágrimas. No sé cómo volver a casa. Carlos sintió una oleada de compasión por la pequeña. No te preocupes, te ayudaré a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Cómo te llamas? Trató de parecer lo menos intimidante posible, agachándose a su nivel. Me llamo Bárbara, respondió, secándose las lágrimas, él extendió su mano. Soy Carlos. Vamos, te llevaré a tu casa. Caminando por el sendero con Bárbara a su lado, Carlos sintió una extraña sensación de propósito. La preocupación por la niña perdida lo sacó momentáneamente de sus propios problemas. Mientras caminaban,
Pensaba en el sendero que conducía a una avenida concurrida de donde dedujo que podría haber venido. Sin embargo, durante la caminata, Carlos miró a Bárbara, notando por primera vez el estado de su ropa. Aunque limpia, era sencilla y gastada, lo que indicaba una realidad muy diferente a la suya. Bárbara, ¿dónde está tu casa? ¿Sabes? ¿Más o menos en qué dirección?, preguntó Carlos, esperando escuchar el nombre de alguna calle o barrio cercano. Sin embargo, la respuesta de la niña lo tomó por sorpresa. Mi casa, es una casita de cartón que hice. Creo que está un poco lejos de aquí, en un lugar donde nadie más quiere estar. Sé dónde está, pero no recuerdo bien cómo llegar. Dijo con un destello de orgullo en sus ojos. Su inocencia y satisfacción con algo tan precario como una casa de cartón dejaron a Carlos sin palabras por un momento. Intentó procesar la información, dándose cuenta de la gravedad de la situación. La niña frente a él no tenía un hogar en el sentido tradicional, sino un refugio improvisado, vulnerable a todo tipo de peligros. ¿Vives allí sola? No pudo ocultar la preocupación en su voz. Sí, pero me gusta, ¿sabes? La hice yo sola. Incluso tiene una ventana. Respondió Bárbara, sin ser consciente de la gravedad de su situación. Carlos sintió un nudo en el corazón. La fuerza e independencia de la niña eran admirables, pero la idea de dejar que la pequeña regresara a un lugar así lo inquietaba profundamente. Bárbara, hace mucho frío por la noche y ya es tarde. ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa mañana? Podemos ver tu casa de cartón y ver qué podemos hacer para ayudarte, sugirió Carlos, intentando sonar lo más amable posible sin asustarla. La chica lo miró con desconfianza, pero había un destello de esperanza en sus ojos. ¿Estás seguro? No quiero ser una molestia, dijo tímidamente. Carlos asintió con una sonrisa suave. Estoy seguro, Bárbara, vamos. Será una aventura. Cuando llegaron a la mansión, la reacción de Bárbara fue de puro asombro. Sus ojos se abrieron y con una sonrisa maravillada exclamó, «¡Wow! Este lugar parece un castillo de cuento de hadas». Carlos no pudo evitar sonreír, contagiado genuinamente por la alegría y sencillez de la niña. Rara vez presenciaba una espontaneidad y admiración tan sinceras. Ese breve y sencillo momento le trajo una sensación de felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Conduciendo a Bárbara por la gran entrada, se acercó a María, la ama de llaves, esperando que pudiera ayudar con la situación inesperada. María, siempre seria y profesional, levantó la ceja sorprendida al ver a la niña junto a Carlos. «Señor Carlos, ¿qué es esto? ¿Quién es esta niña?», preguntó, su voz denotaba más que simple curiosidad. Carlos rápidamente explicó la situación, esperando comprensión y apoyo. Sin embargo, la reacción de María estuvo lejos de lo que esperaba. «No puede simplemente traer a un desconocido a la casa, señor. Ella podría tener enfermedades. Podría ser peligroso para todos nosotros, especialmente para su madre». María reprendió, claramente preocupada por las implicaciones de la decisión de Carlos. La respuesta de María sorprendió e irritó a Carlos. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran en su propia casa, especialmente cuando se trataba de ayudar a alguien necesitado. «María, esperaba más comprensión de tu parte. Bárbara es solo una niña que necesita ayuda. No vamos a darle la espalda», respondió Carlos con firmeza. La discusión se intensificó brevemente, con María enfatizando los riesgos y Carlos la necesidad de compasión. Finalmente, Carlos puso fin a la conversación. «He decidido, María, vas a conseguir ropa limpia para Bárbara. Prepárale un baño caliente y asegúrate de que tenga una comida decente esta noche», ordenó. Su voz no dejaba espacio para más discusión. María, claramente disgustada, asintió a regañadientes. «Como usted diga, señor», dijo con desagrado. Aunque era raro que Carlos impusiera su voluntad de esa manera, sabía que no podía, en buena conciencia, hacer menos por Bárbara. El ama de llaves se retiró para cumplir las órdenes, y Carlos volvió su atención a la niña que observaba la interacción con una mezcla de confusión y admiración. Carlos se arrodilló junto a Bárbara, sonriéndole. «No te preocupes, te cuidaremos», dijo, tratando de aliviar cualquier miedo o preocupación que pudiera tener. La niña, todavía impresionada por la grandeza de la casa castillo, le devolvió la sonrisa, una expresión de gratitud y alivio cruzando su rostro. En ese momento, Carlos sintió una profunda certeza en su corazón, sin importar los desafíos que enfrentara, ayudar a Bárbara era la decisión correcta. Poco después, llevaron a Bárbara a su habitación. El cuarto temporal que Carlos le había proporcionado parecía un palacio a sus ojos. Saltó sobre la cama suave, tocando las almohadas y explorando cada rincón con la curiosidad y la alegría que solo un niño posee.
Es más grande que mi casa de cartón, exclamó, riendo mientras corría de un lado a otro, admirando la grandeza de la habitación. Después de un baño tibio que disipó el frío y la incomodidad de sus pequeños huesos, Bárbara se puso la ropa limpia y cómoda que María había arreglado. La ropa era sencilla, pero para ella era como si estuviera vestida para una fiesta. Sentada en la cama, devoró la comida que le sirvieron, cada bocado demostraba su aprecio y gratitud. Cuando Carlos regresó a la habitación para ver cómo estaba, encontró a Bárbara acostada, con los ojos brillando de felicidad y satisfacción. ¿Todo está bien por aquí?, preguntó, sintiendo una ola de contento al ver la transformación de la niña en tan poco tiempo. Sí, todo está tan bonito y delicioso. Muchas gracias, señor Carlos, respondió ella con una sinceridad que le calentó el corazón. No necesitas llamarme señor, Bárbara. Carlos está bien, dijo él. Sentándose al borde de la cama, la niña sintió, un poco tímida ahora que la realidad de su situación comenzaba a asentarse. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Esta casa es un castillo de verdad, su curiosidad infantil brillaba en sus ojos. Carlos rió, encantado por la pregunta. No es exactamente un castillo, pero es mi hogar. Y esta noche también es tu hogar, respondió él, dándose cuenta de cuánto disfrutaba tener a alguien con quien compartir su casa grande y solitaria, aunque fuera solo por una noche. ¿Te gustaría que te leyera un cuento antes de dormir?, ofreció, con la esperanza de hacer su noche aún más especial. Los ojos de Bárbara se iluminaron ante la oferta. Me encantaría, exclamó, acomodándose entre las cobijas. Carlos tomó un libro de la repisa del dormitorio y comenzó a leer. Su voz, suave y tranquilizadora, llenaba la habitación. Bárbara escuchaba atentamente. Finalmente, sus ojos empezaron a pesarle hasta que se quedó dormida, con una sonrisa pacífica en su rostro. Al amanecer, la luz del sol invadiendo la habitación despertó a Bárbara de un sueño profundo y cómodo, el más cómodo que había tenido en su corta vida. La paz de la noche fue interrumpida por la voz de la ama de llaves, María, quien sin ceremonias abrió las cortinas y anunció que era hora de levantarse. Rápido, niña. Hora de desayunar, dijo en un tono que no dejaba lugar a discusión. Bárbara, aún adormilada, se frotó los ojos y, soñolienta, preguntó por Carlos. Ya se fue a trabajar y no regresará hasta tarde, respondió María de manera directa y fría, sin ofrecer consuelo ni más explicaciones. La decepción de Bárbara era visible. Había esperado ver a Carlos por la mañana, quizás compartir el desayuno con él como una pequeña familia improvisada. Pero al reconocer la inutilidad de discutir con María, se obligó a levantarse y prepararse para el día. Con pereza, pero obedientemente, Bárbara se levantó de la cama, todavía pensando en Carlos y la amabilidad que él le había mostrado. Se cepilló los dientes y se vistió, sola y un poco incómoda, aún sin acostumbrarse al lujo y la formalidad de la mansión. La ama de llaves esperaba impacientemente para llevar a la chica a desayunar, un ritual diario que Bárbara nunca había experimentado antes. Sentada en la mesa del desayuno, Bárbara se maravilló por la cantidad y variedad de alimentos, tan diferente de su rutina de escasez. Sin embargo, la presencia de María hizo que la comida fuera menos agradable. La ama de llaves, manteniendo su tono de voz frío, le ordenó a Bárbara que no se atreviera a salir de la habitación bajo ninguna circunstancia. No tengo tiempo para cuidar niños, dijo, dejando claro que cualquier desobediencia sería inaceptable. Bárbara asintió, fingiendo estar de acuerdo con las instrucciones de María. Sin embargo, en su corazón, la niña ya estaba planeando explorar la mansión tan pronto como tuviera la oportunidad. La curiosidad y el deseo de aventura eran demasiado fuertes para ser contenidos por órdenes estrictas. Imaginaba los secretos que la gran casa podría esconder, los rincones y recovecos que aún le eran desconocidos. Después del desayuno, María llevó a la chica de vuelta a su habitación. En ese momento, Bárbara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo ante la perspectiva de desobedecer las reglas. Sabía que podía meterse en problemas si la descubrían, pero la aventura la llamaba por su nombre, y la posibilidad de descubrir más sobre el mundo de Carlos era demasiado tentadora para resistirse. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de María, Bárbara ya estaba planeando su próximo movimiento. Con el corazón latiendo un poco más rápido, Bárbara presionó su oído contra la puerta del dormitorio, atenta a los sonidos de la casa que despertaba. El sonido de los pasos de María alejándose por el pasillo la animó. Esperó unos momentos, asegurándose de que la ama de llaves estaba lo suficientemente lejos. Y luego, con un suspiro de determinación, abrió la puerta en silencio y salió al pasillo. La mansión de Carlos era como un laberinto de maravillas para Bárbara. Cada pasillo, cada puerta abierta revelaba algo nuevo y emocionante. Exploraba con los ojos bien abiertos, dejando que la curiosidad guiara cada paso. En un momento, se detuvo para abrir cajones llenos de objetos misteriosos y reliquias de un pasado lejano. En otro, miró dentro de enormes jarrones que parecían capaces de esconder secretos.
Las pinturas en las paredes contaban historias de generaciones pasadas, con ojos que seguían a Bárbara mientras caminaba. La chica se preguntaba sobre las personas en los retratos, imaginando sus vidas y aventuras. Cada habitación que exploraba parecía susurrar antiguas historias, llenando su mente de preguntas y maravillas. Fue durante esta exploración que Bárbara encontró la puerta ligeramente entreabierta de la habitación de Sandra. Con una mezcla de curiosidad y duda, entró, encontrando a la anciana sentada en un sillón mirando hacia la nada. «Hola», dijo Bárbara. Amablemente acercándose, Sandra giró el rostro hacia la voz, pero sus ojos no mostraban reconocimiento ni comprensión. Tratando de iniciar una conversación, Bárbara continuó: «Soy Bárbara. Soy amiga de Carlos». Pero Sandra permaneció en silencio, su mente perdida en los laberintos de recuerdos que ya no podían ser accedidos fácilmente. La niña se sentó a su lado, contando historias del bosque, de su casa de cartón y de cómo Carlos la había encontrado. A pesar de la falta de respuesta, Bárbara sintió una extraña conexión, como si de alguna manera sus palabras ofrecieran consuelo a la anciana. Sin embargo, la inquietud pronto volvió a apoderarse de Bárbara. La calma de la habitación era acogedora, pero su curiosidad juvenil no le permitía quedarse quieta por mucho tiempo. Así que dirigió su atención a los alrededores, decidida a descubrir qué más ocultaba el espacio. Los cajones y las cómodas no revelaron mucho más allá de objetos cotidianos y algunos tesoros polvorientos, reliquias de un tiempo que no le hablaba. Nada de esto, sin embargo, apagó su sed de aventura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un armario enorme al final de la habitación. Un mueble que parecía guardar secretos en su madera tallada con intrincados detalles. Con manos vacilantes, Bárbara abrió una de sus puertas, revelando un interior que era un tesoro en sí mismo. Dentro, descansaba una guitarra con la promesa de melodías olvidadas. Pero fue un cuaderno muy antiguo lo que capturó completamente su atención. Con cuidado, sacó el cuaderno de su escondite, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Las páginas, amarillentas por el tiempo, parecían susurrar historias que esperaban ser redescubiertas. Sin embargo, el momento del descubrimiento fue interrumpido abruptamente por la voz de María en el pasillo. El corazón de Bárbara se aceleró e, instintivamente, escondió el cuaderno bajo su ropa, temiendo que la ama de llaves pudiera arrebatarle este nuevo tesoro. Cuando María entró en la habitación y la vio, la reprimenda fue inmediata. «Bárbara, ¿qué estás haciendo aquí?» «Te dije que te quedaras en tu habitación», exclamó María, con irritación evidente en su voz. La autoridad de la ama de llaves llenó el espacio, haciendo que Bárbara se encogiera. La culpa y el miedo eran evidentes en su mirada. «Solo estaba mirando», murmuró, sabiendo que no había excusa lo suficientemente buena para justificar su desobediencia. Con severidad, María obligó a Bárbara a regresar a su habitación, repitiéndole que no debía explorar la casa. «No es seguro y no debes tocar cosas que no son tuyas», advirtió María mientras escoltaba a Bárbara de regreso a su cuarto. La aventura había terminado por ahora, pero el cuaderno oculto bajo su ropa era un secreto que Bárbara guardaba para sí misma, un pedazo de misterio que estaba decidida a desentrañar. De vuelta en la seguridad de su habitación temporal, Bárbara se sentó en la cama. El cuaderno viejo ahora era un tesoro solo suyo, escondido de la vista y los regaños de María, y con el corazón aún acelerado por la reciente aventura y descubrimiento, abrió cuidadosamente el cuaderno. Las páginas susurraban promesas de antiguos secretos. Mientras leía, un mundo se desplegaba ante ella, un reino de memorias preservadas contra el implacable avance del olvido. Era evidente que el cuaderno servía como un lugar de registro para Sandra, un intento desesperado de aferrarse a los recuerdos que la enfermedad de Alzheimer había destruido, una condición que Sandra también mencionaba en el diario de una manera triste y desesperada. A medida que Bárbara hojeaba las páginas, descubría otro hecho sobre Sandra, su pasión por la música. Entre los recuerdos y reflexiones personales, había letras de canciones y melodías anotadas, bocetos de un alma artística que intentaba expresarse a través del arte. Sandra no era solo una madre y una mujer luchando contra una terrible enfermedad. Era una compositora cuyas emociones y pensamientos encontraban una salida en la música. Entonces, Bárbara encontró una dedicatoria para su hijo, una canción que Sandra había compuesto especialmente para Carlos. La letra de la canción era simple pero profundamente conmovedora. «En tus ojos, encuentro mi luz como una estrella que brilla en el cielo. Tu sonrisa es mi paz. Es la suerte que la vida me trae. Creces tanto, mi pequeño. Pero en mi corazón, siempre te guardo. Y con amor, te envuelvo en mis brazos y te amo sin temor a amar, mi pajarito. Vuela lejos, vuela alto y lejos, ve a vivir, porque aunque estés lejos, te guardo para siempre. Y a través de estas notas, te alcanzaré». Después de terminar de leer la letra, Bárbara cerró el cuaderno, profundamente conmovida por el descubrimiento. La canción no era solo un tributo de una madre a su hijo, era un recordatorio de lo que Sandra había sido,
de su amor por su hijo y su pasión por el arte. Sin embargo, todas estas características que alguna vez formaron parte de ella ahora estaban simplemente olvidadas. En ese momento, Bárbara supo que había encontrado algo realmente especial. Decidió que, de alguna manera, necesitaba ayudar, pero eligió esperar y pensar en lo que podría hacer para lograr ese objetivo. Con esa resolución, la noche se acercaba y Carlos regresó del trabajo. Feliz de reunirse con la chica, sugirió un paseo por el bosque, un intento de reconectarse con la paz que habían encontrado juntos la noche anterior. Para Bárbara, esta era la oportunidad perfecta para abordar el tema que ahora ocupaba todos sus pensamientos. Caminando lado a lado por el bosque, Bárbara reunió el valor para tocar el tema delicadamente. Carlos, la señora Sandra, era compositora, ¿verdad? Su voz era suave, intentando sonar casual, pero sus manos entrelazadas traicionaban su ansiedad por la respuesta. Carlos miró a Bárbara, sorprendido por la pregunta. Por un momento, se preguntó cómo ella podría saber sobre eso. Sí, era una compositora increíble. Escribió música realmente hermosa. Pero, ¿cómo supiste eso? Preguntó con un toque de curiosidad en su voz. Oh, vi una guitarra en su habitación cuando me perdí en la casa. Fue completamente accidental. Lo juro por mi desayuno, Bárbara tropezó con sus palabras, la mentira saliendo más complicada de lo que esperaba. Me gusta la música, agregó rápidamente, esperando desviar cualquier sospecha. Carlos sonrió, la tensión en sus hombros relajándose. A ella le encantaba tocar. Componer era su manera de expresar amor, alegría, tristeza, todo. Incluso compuso una canción para mí cuando era pequeño. Algo así iba la melodía. El recuerdo parecía traer de vuelta un tiempo más simple, un tiempo de calidez y amor incondicional. Carlos comenzó a tararear la melodía que su madre había compuesto especialmente para él. La música era suave, una canción que hablaba de amor eterno e incondicional, de esperanza y protección. La voz de Carlos, aunque vacilante al principio, ganó fuerza, llena de emoción y nostalgia. Bárbara escuchaba en silencio, la belleza de la música calentando su corazón. A través de la melodía, sintió como si estuviera tocando un pedazo del alma de Sandra que ahora compartía con ella. Con esta emoción, se sintió impulsada a revelar un poco más sobre sí misma. Yo también sé tocar la guitarra. Sabes, siempre me ha gustado mucho la música también, dijo ella, con un destello de orgullo en sus ojos. La agradable sorpresa hizo que Carlos la mirara con una nueva admiración. ¿De verdad? ¿Y cómo aprendiste? Eres tan joven para saber tocar un instrumento. Debes ser muy inteligente para aprender tan rápido. Bárbara sonrió, un poco triste y orgullosa al mismo tiempo. Mi papá me enseñó. Me enseñó muchas cosas, a leer, a tocar, a ser fuerte. Comenzó, su voz llevaba una mezcla de gratitud y melancolía. Carlos notó la profundidad de la conexión que Bárbara tenía con los recuerdos de su padre, una relación marcada por el amor y la pérdida. Intrigado y conmovido por su historia, Carlos preguntó más. ¿Y tu mamá, también te enseñó muchas cosas? Bárbara bajó la mirada, reuniendo sus recuerdos antes de contestar. Mi papá decía que ella viajó al cielo después de que yo nací. Los ángeles la necesitaban allá. No sé por qué, pero nunca regresó, explicó, simplemente repitiendo las palabras reconfortantes que su padre le había dicho. Después de que mi papá se enfermó del corazón, él también tuvo que irse. Me dejó sola. Los vecinos me cuidaron un tiempo después de que él se fue, pero sabía que tenía que valerme por mí misma. No quería ser una carga para nadie. Las palabras de Bárbara tocaron profundamente a Carlos, revelando una vida marcada por desafíos que ningún niño debería enfrentar. Sin embargo, su fortaleza brillaba a través de su historia, una luz de esperanza y resiliencia que desafiaba las sombras del pasado. Bárbara, tu valentía es admirable. Lamento mucho todo lo que has pasado. Pero ahora estás aquí y ya no estás sola, dijo Carlos, ofreciendo no solo su apoyo, sino también el consuelo de una nueva familia. La conversación entre ellos, aunque llena de emociones y revelaciones dolorosas, creó un lazo aún más fuerte. Bárbara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió acogida y segura, sabiendo que con Carlos podría encontrar un nuevo comienzo. Y Carlos, impactado por la fortaleza y la historia de vida de Bárbara, encontró una nueva determinación para ofrecerle un futuro mejor. Una promesa silenciosa de protección y cuidado que se comprometió a cumplir. Después de una caminata por el bosque, que sirvió tanto para aliviar las emociones como para fortalecer el vínculo entre ellos, Carlos llevó a Bárbara de regreso a la mansión, su espíritu cargado de reflexiones, pero también aligerado por la presencia de la niña. Cuidadosamente, preparó a Bárbara para dormir, asegurándose de que se sintiera cómoda y segura en su nueva realidad temporal. Al verla quedarse dormida,
Un sentido de protección paternal creció dentro de él, un deseo de proveerle todo lo que la vida le había negado hasta ese momento. Mientras salía de la habitación de Bárbara, sus pasos eran firmes, marcados por una decisión recién formada en su corazón. Al encontrarse con María en el pasillo, Carlos no pudo contener la urgencia que sentía por compartir sus pensamientos. María, he estado pensando en algo muy serio. Quiero adoptar oficialmente a Bárbara, declaró, con una resolución clara en su voz. María, siempre pragmática y algo escéptica, recibió la noticia con una expresión que mezclaba sorpresa y desaprobación. ¿Adoptar a la niña, Carlos, estás seguro? Es una gran responsabilidad, y con todo lo que ya tienes que manejar, no sé si estás preparado para ello. Dudaba, preocupada no solo por las implicaciones de la decisión, sino también cuestionando la capacidad de Carlos para asumir tal compromiso. Carlos, sin embargo, era inmune a las dudas de María. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, respondió, con la determinación brillando en sus ojos. Bárbara me ha mostrado lo que faltaba en mi vida. Puedo darle una familia, un hogar. Y honestamente, creo que ella también tiene mucho que ofrecerme. María observó a Carlos, buscando cualquier vacilación, cualquier duda que pudiera ser razonable. Pero lo que vio en su lugar fue a un hombre transformado por la presencia de una niña, alguien dispuesto a alterar completamente el rumbo de su vida por ella. Carlos, solo quiero que lo pienses bien. La adopción no es algo que se haga por impulso. Debes estar preparado para todo, para todas las alegrías y desafíos que conlleva. Carlos asintió, comprendiendo las preocupaciones de María, pero su decisión seguía siendo la misma. Sé que será un desafío, pero estoy listo. Haré lo que sea necesario. Bárbara merece una oportunidad para tener una vida mejor, y quiero ser parte de eso. La convicción en sus palabras era firme, y María reconoció la sinceridad de su intención. Al día siguiente, inesperadamente, la certeza de esta decisión se fortalecería debido a un evento muy peculiar. A la mañana siguiente, Bárbara se encontró animada por una renovada determinación. Durante el desayuno, mientras María servía la comida en su habitual silencio, Bárbara aprovechó la oportunidad para abordar el tema. María, ¿crees que hay alguna manera de hacer que la señora Sandra vuelva a recordar las cosas?, preguntó Bárbara, su inocencia mezclada con una esperanza obstinada. La pregunta tomó por sorpresa a María, haciéndola detenerse por un momento. Suspiró. La realidad de la situación se reflejó en su expresión antes de responder. Querida, la enfermedad de la señora Sandra es algo que no se puede curar. Tiene Alzheimer y ha estado empeorando con el tiempo. No es algo que podamos revertir, explicó María, intentando ser directa para no alimentar falsas esperanzas en la niña. Bárbara absorbió la explicación con una seriedad inusual para su edad, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. Pero debe haber algo que podamos hacer para ayudar, aunque sea solo un poco, insistió, incapaz de aceptar que no hubiera esperanza alguna para la abuela que nunca tuvo. María observó a Bárbara, admirando la fuerza de voluntad de la niña. A pesar de conocer la dura realidad de la enfermedad de Sandra, la fe de Bárbara era contagiosa. Bueno, dicen que la música y los recuerdos antiguos a veces pueden alcanzar partes de la mente que creemos perdidas, pero no hay garantías. Animada por las palabras de María, Bárbara comenzó a formular un plan. Recordó el cuaderno de música de Sandra y la canción que Carlos había tarareado la noche anterior. Tal vez, pensó, la música era la clave para desbloquear los recuerdos latentes de Sandra. Intentaré con la música entonces. ¿Quién sabe? Podría ayudar un poco. Bárbara concluyó una firme resolución en su decisión. Impulsada por su nueva misión, Bárbara, con su determinación infantil, logró convencer a María de que le permitiera pasar el día con Sandra. Armada con una mezcla de esperanza y un plan en mente, entró en la habitación donde Sandra pasaba la mayor parte de sus días, un santuario silencioso de recuerdos desvanecidos. Inicialmente, Bárbara intentó entablar una conversación con Sandra, hablando sobre el día, sobre pequeñas cosas que esperaba pudieran provocar alguna reacción en la mujer. Sin embargo, sus primeros intentos resultaron en una conversación unilateral, con Sandra permaneciendo en su posición habitual en su sillón, inmóvil y con la mirada perdida en algún punto distante. Sin desanimarse por la falta de respuesta, Bárbara siguió adelante con su plan, cambiando el enfoque de la conversación a algo que creía cercano al corazón de Sandra, la música. Señora Sandra, vi un cuaderno en su habitación. Estaba lleno de canciones que usted compuso, ¿verdad? Son tan hermosas, dijo Bárbara, con la voz llena de admiración. ¿Recuerda cuándo las escribió? Habló sobre las canciones con entusiasmo, describiendo las letras que había leído, las melodías que Carlos le había compartido, con la esperanza de que la mención de sus pasiones del pasado pudiera encender una chispa de reconocimiento en los ojos de Sandra. La canción que hizo para Carlos, la escuché cantarla. Es tan hermosa.
Habla de amor y esperanza, continuó Bárbara, tratando de alcanzar el alma de Sandra a través de sus palabras. A pesar de sus persistentes intentos, la reacción de Sandra permaneció inalterada, su expresión distante, como si estuviera en un mundo aparte, lejos del alcance de Bárbara. La niña, sin embargo, no permitió que la falta de respuesta la desanimara. Entendía que, incluso sin un cambio visible, esos momentos de compartir podían ser importantes. Decidida, decidió que buscaría otras formas de llegar a ella. Convencida de que la música y el amor que representaba tenían el poder de cruzar las barreras impuestas por la enfermedad, tuvo otra idea. Fue a su habitación a buscar el diario de Sandra y regresó a la habitación de la señora con él en mano, creyendo que tal vez al ver sus propias letras y melodías, Sandra podría encontrar el camino de regreso a los recuerdos que la enfermedad le estaba robando. Con cuidado, abrió el cuaderno. Mire, señora Sandra, dijo Bárbara, sosteniendo el cuaderno de manera que Sandra pudiera ver los escritos. Estas son sus canciones. ¿Recuerda haberlas escrito? Son muy hermosas. Me gustan mucho. Su voz, llena de esperanza, comenzó a recitar los versos de las canciones. Pero a pesar de la emoción que Bárbara puso en cada verso, la reacción de Sandra fue la misma de antes, ninguna. Permanecía inmóvil, su mirada distante parecía atravesar el cuaderno, las paredes de la habitación, hacia un lugar que solo ella conocía. La falta de respuesta no disminuyó el ánimo de Bárbara. En cambio, avivó su determinación de encontrar algo más, algo que pudiera tocar el corazón de Sandra de una manera que solo las palabras no podían. Con ese pensamiento, Bárbara se dirigió de nuevo al gran armario en la habitación de Sandra, explorando su interior una vez más. Sus ojos se iluminaron al descubrir una caja llena de cuadernos de partituras justo al lado de la guitarra. Era un tesoro escondido, las llaves de las melodías que acompañaban las letras que había leído. Bárbara tomó uno de los cuadernos, hojeando las páginas llenas de notas musicales. Cada página era una promesa de sonido, un potencial puente hacia la conciencia dormida de Sandra. Esto podría funcionar, pensó Bárbara, mientras un plan se formaba en su mente. Si las palabras no podían llegar a Sandra, tal vez la música misma, en su forma más pura, lo lograría. Emocionada por la posibilidad, Bárbara decidió que era hora de poner su plan en acción. Con los cuadernos en la mano, comenzó a comparar los títulos de las canciones en las partituras con los del diario de Sandra. Cuando finalmente encontró coincidencias, una mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Con la guitarra de Sandra, intentó tocar y cantar las canciones, esperando que la combinación de melodía y letra pudiera despertar algún recuerdo en la mente de Sandra. A pesar de sus esfuerzos y de que la melodía fluía de sus dedos con creciente confianza, la reacción de Sandra seguía siendo la misma, ninguna. Bárbara se dio cuenta de que tal vez la falta de familiaridad con la forma exacta de cantar las canciones de Sandra estaba impidiendo la conexión que buscaba desesperadamente. Pero la joven no se desanimó. Persistió, probando diferentes canciones, ajustando su voz a la melodía de la guitarra lo mejor que podía. El día se convirtió en tarde, donde tuvo que parar para almorzar y luego regresar. Finalmente, llegó la noche. Mientras Bárbara continuaba cantando junto a Sandra, sus dedos comenzaron a doler y su garganta a secarse. Pero su espíritu se negaba a rendirse al desaliento. Cada acorde tocado era una súplica silenciosa para que Sandra regresara, aunque fuera solo por un momento, al mundo que la música había creado. Cuando cayó la noche, Bárbara finalmente tuvo que detenerse, con los dedos doloridos y el corazón pesado de frustración. A pesar de sus incansables intentos, no había logrado la reacción que tanto deseaba de Sandra. Bárbara se sentó en silencio en el suelo, dejando descansar la guitarra. El cansancio y la desilusión empezaron a hacer mella en ella. Pero en medio del silencio, una chispa de inspiración la golpeó. La melodía que Carlos había compartido con ella en el bosque, la canción que su madre había compuesto especialmente para él, resurgió en su mente como un rayo de esperanza. Era la única canción en la que conocía el ritmo exacto del canto. Con renovada determinación, Bárbara buscó entre las partituras, buscando ansiosamente la música. Finalmente, entre las hojas de papel amarillentas por el tiempo, encontró la partitura preciosa, las notas de la música dedicada a Carlos danzaban ante sus ojos. Respiró hondo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza, y posicionó cuidadosamente los dedos en la guitarra. Comenzó a tocar las primeras notas, la melodía fluyendo con mayor facilidad esta vez, cada acorde resonando en la habitación con una profundidad emocional que esperaba llegar al corazón de Sandra. Y entonces, con una voz clara, comenzó a cantar los versos que había memorizado. Fue en ese momento, cuando la música llenó toda la habitación, que un brillo diferente apareció en los ojos de Sandra. Por un instante, la niebla que parecía envolver su mente se disipó, y lentamente giró la cabeza hacia Bárbara, como si despertara de un largo sueño. Los ojos de Sandra se fijaron en la niña, con un fugaz reconocimiento cruzando su mirada mientras esta escena se desarrollaba. Después de un agotador día de trabajo,
Carlos regresaba a casa con sus pensamientos centrados en Bárbara y las pequeñas alegrías que su presencia traía a la mansión. Al llegar, su primer instinto fue buscar a la niña. Su ausencia en su habitación le provocó una punzada de preocupación, y se apresuró a buscar respuestas. Se dirigió a María, con la ansiedad reflejada en su rostro, buscando información sobre la niña. «María, ¿has visto a Bárbara? No está en su cuarto». María, que estaba arreglando unos objetos, se volvió hacia él con una expresión tranquila. «Está en la habitación de la señora Sandra. Pasó todo el día allí intentando ayudar a la señora a recuperarse». Respondió con un destello de aprobación en los ojos. ¿Recuperarse? ¿A qué te refieres? La curiosidad y la preocupación se mezclaron en la pregunta de Carlos. La idea de que Bárbara estuviera sola con Sandra todo el día lo dejó tanto preocupado como intrigado. María suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pasó todo el día tocando la guitarra y cantándole canciones. Probablemente vio el diario y las partituras de tu madre y decidió cantar. Es algo hermoso de ver. Ven, te lo mostraré. La ama de llaves señaló el camino, llevándolo por el pasillo hacia la habitación de Sandra. Mientras caminaban, Carlos sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. La posibilidad de que Bárbara hubiera encontrado una forma de llegar a su madre, que había estado encerrada en su propio mundo durante años, parecía un milagro. «María, ¿de verdad funcionó? ¿Reaccionó mi madre de alguna manera?», preguntó, casi con miedo de escuchar la respuesta. María lo miró con seriedad. «No que yo sepa. La última vez que las revisé, la señora Sandra seguía igual que siempre. Pero lo que importa es la intención de la niña». Un leve desaliento por la falta de expectativas hizo que Carlos suspirara. Pero antes de que llegaran a la puerta, una suave melodía y dos voces en armonía llegaron a sus oídos. Carlos se detuvo de inmediato, reconociendo la voz de su madre en una canción que nunca esperaba volver a escuchar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, impulsado por una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda emoción que no podía nombrar. Impulsado por una fuerte esperanza, Carlos corrió el resto del pasillo, guiado por el sonido que parecía llamarlo. Al llegar a la puerta de la habitación, encontró una escena que nunca pensó posible: su madre, Sandra, cantando junto con Bárbara, unidas por la música que él había compartido en el bosque, la música que su madre había compuesto para él en un pasado distante. Ahora era el vínculo entre generaciones, entre la memoria y el presente. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Carlos, cada gota cargada con años de anhelo, amor y el dolor de la pérdida. Ver a su madre así, despierta y participando en el mundo una vez más, aunque fuera por un breve momento, le trajo un inmenso alivio y una alegría indescriptible. La presencia de Bárbara, la clave que había abierto esta puerta al pasado, reforzó en su corazón la decisión de hacerla parte de su familia. Se quedó en la puerta, observando la escena, con la música llenando su corazón. Cuando las últimas notas de la canción resonaron en la habitación, el silencio que siguió trajo consigo una oleada de emociones. Sandra, con un destello de lucidez que no se había visto en sus ojos durante mucho tiempo, se volvió hacia Carlos. La sonrisa que le ofreció fue un raro regalo de reconocimiento y afecto. «Carlos, querido, deja de llorar. Pareces como si te hubieran pellizcado», dijo. Su voz era frágil, pero increíblemente clara. Las palabras de Sandra, tan inesperadas como preciosas, solo intensificaron la emoción. Carlos estaba llorando. Sonreía entre lágrimas, una sonrisa que llevaba años de dolor reprimido, amor y anhelo. Incapaz de contener la emoción que lo desbordaba, corrió a abrazar a su madre, envolviéndola en un abrazo que simbolizaba tanto pérdida como reencuentro. Bárbara, aunque no comprendía completamente la profundidad del sufrimiento y la alegría que Carlos estaba experimentando, se sintió conmovida por las lágrimas que él derramaba. La joven que había pasado tanto tiempo buscando su propia conexión con un pasado y una familia perdidos, se encontró llorando junto a ellos. Tocada por la intensidad del momento compartido, María, a su vez, trató de disimular sus propias lágrimas. Pero la emoción del reencuentro sacudió su corazón tanto como a los demás. Ese breve momento de claridad fue un regalo inesperado para Carlos, un destello de esperanza en medio de la enfermedad de su madre. Sin embargo, como todas las cosas preciosas, la lucidez de Sandra no fue duradera. Carlos observó con una mezcla de gratitud y tristeza cómo la luz en sus ojos lentamente se desvanecía y ella volvía al silencio y la distancia que habían marcado su existencia en los últimos años. Antes de irse, besó tiernamente la frente de su madre, un gesto de despedida a ese momento de conexión. Cargado de felicidad por lo ocurrido y tristeza por lo efímero de esa claridad. Volteando hacia Bárbara, quien observaba todo con orgullo por lo que había logrado hacer, Carlos extendió su mano y dijo, con la voz entrecortada por la emoción: «Vamos a caminar por el bosque. Bárbara, necesitamos un poco de aire fresco». La niña,
secando sus propias lágrimas, asintió. Caminando lado a lado bajo el dosel de los árboles, el silencio entre ellos estaba lleno del sonido de sus pasos sobre la tierra. Era un silencio cómodo, un espacio para procesar las tumultuosas emociones que el día había traído, pero impulsado por su gratitud, Carlos rompió el silencio, su voz aún cargada de emociones. Hiciste algo increíble hoy, Bárbara. No sé cómo agradecerte por darme ese momento con mi madre. Bárbara, apretando fuertemente la mano de Carlos, sonrió tímidamente. Solo quería ayudar, dijo sencillamente. Pero también fui feliz al verte a ti. Fue hermoso. Me alegra haberlo hecho. Te veías tan feliz. Carlos miró a Bárbara con una sonrisa que irradiaba su felicidad. La fuerza del momento compartido con su madre seguía muy viva en su corazón, reforzando una decisión que ya había tomado, una que cambiaría sus vidas para siempre. Bárbara, comenzó, llamando la atención de la niña con la tierna seriedad en su voz. He estado pensando mucho en nosotros y en cómo llegaste a mi vida de una manera tan inesperada. Y todo esto me ha dado una idea que quería ver si te gusta. Bárbara, curiosa y un poco ansiosa, lo miró, esperando que continuara. ¿Qué idea es esa, Carlos?, preguntó. Su expresión reflejaba una mezcla de emoción y leve preocupación. Carlos se detuvo, girando para enfrentarse directamente a ella, queriendo que viera la sinceridad y el amor en sus ojos. Bárbara, ¿cómo te sentirías si te adoptara, si oficialmente te convirtieras en mi hija? La reacción de Bárbara fue inmediata e intensa. Sus ojos se agrandaron de sorpresa, y rápidamente se llenaron con un destello de pura alegría. ¿De verdad? ¿Quieres ser mi nuevo papá? Apenas podía contener su emoción, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro. Sí, en serio, respondió Carlos, su sonrisa reflejando la de ella. Me encantaría, Bárbara. Ya eres parte de mi familia, en mi corazón, pero quiero que sea oficial para que todo el mundo lo sepa. Con un grito de alegría, Bárbara saltó sobre Carlos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Me encantaría, Carlos, ser una princesa y vivir en el castillo. Va a ser increíble tener un papá de nuevo. Su voz, aunque alterada por la emoción, estaba llena de felicidad y anticipación por el futuro que ahora se desplegaba ante ella. Mientras continuaban su caminata por el bosque, ahora con un nuevo lazo formándose entre ellos, ambos sintieron una ligereza y esperanza que no habían conocido en mucho tiempo. Para Carlos, la decisión de adoptar a Bárbara fue un paso hacia un futuro lleno de posibilidades y amor. Para Bárbara, era la promesa de un hogar y una familia, algo que había anhelado desde que perdió a la suya. Unidos por la música, el destino y ahora la promesa de adopción, regresaron a la mansión listos para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas juntos. En un mundo donde la esperanza a menudo parece frágil, lista para ser extinguida por las dificultades, la historia de Bárbara y Carlos sirve como recordatorio del poder transformador del amor, la determinación y la compasión. En las semanas que siguieron a ese día inolvidable donde se hizo la promesa de una nueva familia, Carlos hizo todo lo posible para oficializar la adopción de Bárbara. La rapidez con la que sucedió todo fue un testimonio no solo de su determinación, sino también de lo correcta que era esta decisión para ambos. Bárbara, ahora oficialmente parte de la familia, comenzó a vivir bajo el amor y cuidado de Carlos y, sorprendentemente, también de María. La mansión, una vez tranquila y solitaria, ahora vibraba con la alegría y la energía de la joven. Su deseo de aprender y su aguda inteligencia trajeron un orgullo constante a Carlos. Y de manera inesperada, incluso María encontró un nuevo propósito al apoyar a la niña en sus estudios y descubrimientos. Los momentos musicales de Bárbara con Sandra, aunque breves, se convirtieron en una fuente de consuelo y alegría para todos en la mansión. Estos momentos de claridad para Sandra, aunque fugaces, eran un pequeño alivio para las heridas dejadas por el avance de su enfermedad. Para Carlos, eran una señal de que, a pesar de la distancia impuesta por el Alzheimer, el verdadero amor nunca puede ser destruido. Así, los días en la mansión ya no eran los mismos. Eran días de aprendizaje, música, risas compartidas y momentos tranquilos de silenciosa gratitud. Carlos, Bárbara, María e incluso Sandra en sus momentos de lucidez formaban una familia unida no solo por la sangre, sino por el corazón. Al final, su historia es un maravilloso ejemplo de que, incluso en las circunstancias más inesperadas, se puede encontrar y formar una familia. La adopción de Bárbara no solo fue su salvación, sino también la de Carlos, trayendo nueva vida a todos ellos. Demuestran que, incluso frente a la adversidad, es posible encontrar felicidad, amor y un sentido de pertenencia en esa mansión que ahora estaba llena de amor y alegría. Cada día era una celebración de la vida, algo traído por la fuerza del amor y la belleza de formar una familia. Si has disfrutado de esta historia, te animo a que muestres tu aprecio dándole me gusta y te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias emocionantes casi todos los días.
Asegúrate de no perderte la siguiente increíble historia que ya está en tu pantalla. Agradecemos profundamente tu apoyo. Nos vemos pronto.